El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. En Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre, con un espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a uno los espíritus inmundos y le obedecen. Todo el Antiguo Testamento, los primeros 39 libros de la Biblia, nosotros le llamamos el Antiguo Testamento. Según Hebreos capítulo 10, 1, según Colosenses capítulo 2, ahí nos dice el apóstol Pablo en la carta de Colosenses que todo era la sombra de todo lo que se iba a cumplir con una persona, con un nacimiento, con una voz, con una encarnación, con la persona de Jesucristo. Toda la Biblia, en verdad, habla de Jesucristo, de una o de otra forma. Habla de su venida, la razón de su venida, su vida, su reino, su sacrificio, su poder, su autoridad. Toda la Biblia, en verdad, habla del principio hasta el final de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Jesucristo, como siempre, le daba toda la gloria al Padre, llevado, usado, guiado por la persona del Espíritu Santo. Y cuando Jesucristo, a la edad de 30 años, se estaba oyendo una voz allí en Judea, Galilea, Idumea, en Jerusalén. Los unos a los otros decían: hay un profeta de nuevo aquí en la tierra. 400 años aproximadamente hubo un silencio. Desde el último profeta del Antiguo Testamento no se había oído alguien con esa autoridad y ese respaldo. Sí, como hoy, hay muchos fanfarones por ahí que dicen que son enviados por Dios. Pero lo que no es de Dios, no es de Dios. Pero por primera vez en 400 años, incluso no como los otros profetas, Jeremías profetizó en Jerusalén, Isaías también, Ezequiel allí en Babilonia, y los otros profetas profetizaron en las ciudades, pero este profeta profetizaba en el desierto. Y aún eso, las masas de personas iban para afuera.
para oírle. Estaba en el lugar más, o vamos a decir menos, adecuado para hacer una reunión, en el desierto. Y además, para colmo, en el desierto estaba bautizando. El poco agua que había lo estaba usando para bautizar a las personas. Esa voz con tanta fuerza que clamó, voz de uno en el desierto que clama, preparad el camino para el Señor. Juan Bautista, a la edad de 30 años, predicando allí en el desierto el arrepentimiento. Él ya dijo, porque lo percibía, el reino de los cielos se ha acercado. Pero un día, uno se puso allí en la fila a quien él no esperaba. Él estaba anunciando a uno, pero jamás en su vida hubiera pensado que esa persona se iba a poner en la misma fila. Y dice la Biblia que Jesucristo vino, se puso en una fila, se dejó bautizar. Juan le dijo, no, yo necesito ser bautizado por ti. Y Jesucristo le dijo, déjalo ahora, es necesario cumplir toda justicia, porque sin la justicia completa no hay salvación. Y Jesucristo se dejó bautizar, y cuando salió del agua se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesucristo, detrás de esa confirmación, no se fue al templo para presentarse como el Mesías. Tampoco se fue a Jerusalén para presentarse como el rey. No, se fue al desierto, llevado por el Espíritu Santo de Dios, se fue al desierto. Porque allí tenía un encuentro. Porque si no, sobrevivía. Si no, vencía ese momento, todo iba a ser en vano. La Biblia dice en Lucas 4, en Mateo 4, que él fue llevado, o como dice en griego, en el Evangelio de Lucas, fue empujado por el Espíritu Santo, empujado al desierto. Y allí 40 días estuvo ayunando. No comió nada en aquellos días. ¿Por qué? Porque ahora lo principal no era la comida, sino era estar a solas con el Padre. El ayuno no vence los demonios. Los demonios ni tienen idea de lo que es ayuno. ¿Por qué no? Porque los demonios nunca tuvieron cuerpo. Y porque no tienen cuerpo, no tienen ninguna relación y comprendimiento de lo que es ayuno. En el ayuno, cuando uno ayuna, uno no vence los demonios. Uno vence su propia carne y su propia vida. Y si tú no tienes autoridad sobre tu propia lengua, tu propia mente, pensamiento, tu propia carne, entonces olvídate, ¿qué autoridad vas a tener? Si tú no tienes autoridad sobre ti, ¿tú crees que los demonios se van a someter a tu autoridad? Come on, vamos. Jesucristo se fue al desierto. Allí estuvo ayunando, pero verdadero ayuno. 40 días y 40 noches.
la Biblia dice que no comió. Significa que sí vivió. ¿De dónde vivió? No lo sabemos. Probablemente también de las plantas que había. Algo que nosotros aprendimos en el ejército. Cuando íbamos de maniobras, sin agua, aposta. Y tienes que buscarte la vida. Y una de las cosas que aprendimos es que hay ciertas plantas en el desierto que si tú las coges y las estrujas, le sacas un poquito de líquido. No sabemos de dónde Jesucristo estuvo viviendo. Pero al final de los 40 días sabemos lo que pasó. No al principio, al final. Al final. La Biblia dice que cuando pasaron los 40 días, es interesante, el diablo no vino al principio, sino al final. Cuando Jesucristo, su carne, percibía algo como hambre. Tener hambre no es lo mismo que tener apetito. La mayoría de nosotros jamás tuvo hambre, pero sí tuvo apetito. ¿Me explico? Tener hambre es algo mucho más allá que tener apetito. Tener hambre es algo que sientes, que sabes que si no comes, existe el peligro que te mueres. Eso es tener hambre. Nosotros mayormente tenemos apetito. Verdadera hambre, verdadera hambre, es algo que percibes cuando pasas 3, 4, 5 semanas sin comer. Entonces tienes hambre. Real hambre. Pero apetito es otra cosa. La mayoría de nosotros es llevado por el apetito y no por el hambre. Y cuando Jesucristo pasó 40 días y 40 noches, esos 40 días, 40 noches, es algo simbólico para el pueblo de Israel en el desierto. 40 años que Moisés estuvo en el desierto. A los 40 días, Satanás se le acercó. En el Evangelio de Mateo le llama el diablo. En el Evangelio de Lucas le dice también el diablo. En otro lugar le dice el malo. Se le acercó y dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Satanás nunca dudó del poder de Jesucristo. Él sabía que si de verdad este hombre es el Huios Theos, como se dice en griego, el Hijo de Dios, si Él es el Hijo de Dios, el Hijo puede hacer lo que hace el Padre. Si Jesucristo es el Hijo, Él puede hacer lo que hace el Padre. Pero Jesucristo no entró al trapo, porque el que pone las reglas no es Satanás. Él dijo: no, estás equivocado. El hombre, no solo del pan vive el hombre. Y ahora oye este término: sino de toda palabra de Dios. Si tú puedes leer este texto en griego, suena más o menos así. El hombre no forzadamente vive por el pan, pero sí vive de la palabra. Significa que si no tenemos una lectura diaria, la palabra de Dios se tiene que huir en tu boca.
como dice el Señor a Josué, el libro que nunca se aparte de tu boca, no de tus ojos. El poder de la Biblia se desarrolla cuando suena la palabra. Si tú lees la Biblia solo con tus ojos, no te trae el aprovecho y tampoco la fe, porque la fe viene por el huir de la palabra. Es el poder de la palabra que se desarrolla en el huir de la palabra. Significa que tú mismo te tienes que leer la Biblia. Tú tienes que leerla con los ojos, tienes que pronunciarla con la boca, tienes que oírla con tus propios oídos, y entonces cae a tu corazón y trae fruto. Y una cosa más, que Jesucristo reprendió a Satanás, y oye atentamente, con versículos que él conocía de memoria. Los versículos que no conozcas de memoria, con eso no te van a ayudar. Pero los versículos que has aprendido de memoria, y yo te recomiendo, querido oyente, que aprendas, si es posible, un versículo al día, a la semana, o cada 2 o 3 semanas, que aprendas un versículo de memoria. Nosotros en el seminario, al principio, tenemos que aprender un versículo por semana. Y luego, el seminario terminó con 5 versículos a la semana. Y me di una cosa cuenta, que solo con versículos que tú sabes de memoria, que han caído a tu corazón, que han puesto raíz en tu corazón, esos son los versículos que se llaman rema. Un hablar, un sonar, una vida de Dios, una palabra específica para ti. Jesucristo reprendió a Satanás. ¿Cómo? Cantándole 3 cancioncitas, 3 coros. Vamos ya, por favor. No. Le reprendió con la palabra. Los demonios y Satanás tienen un temor impresionante, terrible. El temor que tienen es terrible, que tienen de la Biblia. No te puedes imaginar. Los demonios, junto con Satanás, pero Satanás no es omnipresente. Yo estoy seguro que la mayoría de nosotros jamás va a tener un encuentro cara a cara con el mismo diablo. Pero sí lo tendrás con sus representantes. Eso sí, porque Satanás no es omnipresente. Por eso él tiene su ejército bien organizado. Algunas veces mejor organizado que nosotros. Porque entre los demonios no hay discusiones. Y no hay rebeliones. Y no hay cabezones. Que se encuentran en el ejército del Señor a menudo. Si no estás en una iglesia sana, equilibrada, una iglesia bajo la gracia, una iglesia que te da el alimento para vivir en santidad, en el temor de Dios, para crecer sanamente y equilibradamente. Si no estás en una iglesia local y que te quedas allí,
no tienes autoridad, porque el que no está bajo autoridad no tiene autoridad. Puedes seguir viviendo como cristiano, pero no tienes la autoridad, la que se necesita contra los poderes diabólicos. Cuando Jesucristo regresa del desierto, Él fue primero a su ciudad, a donde Él había crecido, y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. De allí tuvo que huir, porque todos decían: pero para, momento, ¿no es este el carpintero? ¿No es su papá el carpintero? ¿No está su familia aquí? ¿Qué viene ahora de Mesías aquí? Y tuvo que huir. Y llegó a una ciudad que se llama Capernaum. Capernaum es en arameo Cafarnaum, que significa la casa de Nahum. Nahum se encuentra en el Antiguo Testamento, era un profeta. En el texto hebreo, en la Biblia hebreica sturcandense, solo 2 libros en todo el Antiguo Testamento terminan con una pregunta. Una es el libro del profeta Jonás y el otro del profeta Nahum. Terminaron con una pregunta, pero en Jesucristo está la respuesta. Porque Él luego menciona a Jonás y vino de donde venía el profeta Nahum, a Capernaum, porque Jesucristo trajo una respuesta. Predicó el reino de los cielos. Ese era el mensaje de Jesucristo. El reino de Dios se ha acercado. Todos los milagros de Jesucristo sobre la naturaleza, sobre la comida, incluso sanar a las enfermedades, todo eso era algo que ya se conocía del Antiguo Testamento. Moisés levantó la vara y el mar se abrió. Elías, Eliseo, hicieron milagros. Sanaron personas y resucitaron personas. Imagínate. Pero había algo que nadie podía. Y había algo que era nuevo, algo que la gente se quedó sorprendido. ¿Y qué era? Cuando ese hombre, Yeshua, de Nazaret, vino a la sinagoga en Cafarnaum, la sinagoga estaba llena. Pero ¿cuántos endemoniados había? Había uno. No es como hoy, que dicen que todos están endemoniados. No. No todos están endemoniados. ¿Hay gente endemoniada? Sí. Lo hay. Pero no todos, obviamente, están endemoniados. Así no es. Porque la Biblia dice que entró a la sinagoga de Cafarnaum y dice la Biblia que durante unas cuantas semanas, durante el Shabbat, él fue a la sinagoga a leer la Biblia, la Torá, los profetas, las Escrituras, y durante unas cuantas semanas había un hombre con un espíritu inmundo. ¿Qué aprendemos? Que muchas veces cuando vas a un sitio, los demonios se pueden esconder durante tiempo,
pero en algún momento revientan. Estos demonios, porque primero habla en singular, luego habla en plural, estos demonios se escondieron en esa persona durante semanas. Pero vino un momento que, quiero decirte otra cosa, que Jesucristo no buscó al endemoniado. Fueron los demonios que se manifestaron. Tú no tienes que provocar los demonios. Ellos ya se sienten provocados por tu presencia. Y otra cosa, Jesucristo, no hay ni un versículo que diga que puso las manos sobre un endemoniado para librarlo. Demonios no salen por la imposición de las manos. Los demonios tiemblan y tienen un temor impresionante cuando una persona con autoridad se le enfrenta. En aquel momento era Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, nos dio a nosotros la autoridad, el poder del Espíritu Santo, la autoridad de atar el hombre fuerte, reprender a los poderes diabólicos. Y sabes, querido oyente, mire, antes o después serás atacado. Y yo te digo cuando te das cuenta. Cuando toque una persona a tu puerta que se llama la frustración, con su primo la desesperación, y una amiga que tienen que se llama la ansiedad, quiero decirte que la frustración, la depresión, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, y la ansiedad son el perfume que esos demonios están cerca. Y si no estás entrenado a atar el hombre fuerte, tú y yo tenemos autoridad. Tú y yo tenemos autoridad. Y quiero decirte una cosa, atención. ¿Tú y yo tenemos autoridad sobre los demonios? Sí. Pero tú y yo no tenemos autoridad sobre la carne de otros. Si hay un carnal, envidioso, malvado, incluso se puede llamar cristiano, tú no le puedes sacar los demonios. Porque esos demonios se sujetan a su carne. Y su carne alimentan a esos poderes diabólicos por su maldad. Si no estás preparado para la guerra espiritual, estás perdido. Porque antes o después serás atacado, serás oprimido, serás apresionado, pero la pregunta es si serás vencido. ¿Sabes? No tienes que tener temor. Tú y yo somos, por la gracia, somos hijos de Dios. No son tus obras, no es lo que tú haces, como dice Romanos 11, escogidos por la gracia, dice en versículo 5, y ahora oye esto, versículo 6, y si es por gracia, ya no por obras. De otra manera, la gracia no es la gracia. Y tú y yo vivimos bajo la gracia. Pero
Lo mismo que Josué. La palabra Josué, el nombre Josué es griego, y esta es la traducción del hebreo, Yeshua. Josué, en verdad, significa Jesús. Cuando él viene a la tierra prometida, ¿a quién le pertenecía la tierra prometida? A Israel. Y quiero que sepa una cosa, querido oyente, mire. Me preguntan sobre Israel y los conflictos que hay. Y honestamente, tengo mi opinión, pero hay un ámbito muy tóxico que uno no puede hablar claramente sobre cosas. Pero déjame solo dar una anécdota. Que Dios el Padre personalmente le dio esa tierra a Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón y a Israel. Te guste o no, es tierra prometida para ellos. Para nosotros cristianos, hay otra tierra prometida, que es el reino de los cielos, con sus promesas. Y tú y yo, por la gracia de Dios, hemos sido perdonados. Jesucristo nos perdonó todos los pecados, porque nos ama, nos aprecia, y Él nos dio autoridad. ¿Por qué? Porque Él sabía que mientras estés en esta tierra, antes o después, serás atacado de alguna forma. Pero tú y yo tenemos autoridad. Y oíme atentamente, queridos. Los demonios no se someten a un partido político, a una religión, cualquier religión, tampoco a una filosofía o psicología. No. Los demonios tiemblan cuando suena con autoridad el precioso nombre de aquel hombre, que Él es el mismo ayer, hoy y en toda eternidad. Los demonios tiemblan. Hay que atarlos en el nombre de Jesús. Hoy en día, la mayoría de los demonios no actúan como muchos de nosotros piensan, en las perversidades, en las pornografías y eso. Ahí los demonios ni tienen que entrar. ¿Por qué? Porque el que hace el pecado es esclavo del pecado. Ahí los demonios ni se esfuerzan. O otras perversidades. La mayoría de los demonios hoy en día atacan a cristianos por otros supuestamente cristianos. Hoy en día es muy fácil de intentar de ensuciar a una persona, de difamar a una persona, sea por internet, sea por comentarios. Solo déjame decirte una cosa. ¿Quién te ha dicho que vas a salir por las tuyas? ¿Nunca te han dicho que Dios es un fuego
consumador. Nadie te dijo que Dios, el Padre, como dice en el profeta Jeremías, dice, yo no soy como vosotros. Yo no juzgo al inocente. Pero hay un ejército de carnales y endemoniados intentando de ensuciar la imagen de otros. Pero tengo buena noticia. No lo van a conseguir. Porque lo que es del Señor es del Señor. Ni la envidia, ni la carne, y ni comentarios, nada lo va a parar. Y oíme una cosa, el único que te puede parar eres tú. Ni el mismísimo diablo te puede parar. ¿Por qué? Porque aquel que está en nosotros es más grande que aquel que está en el mundo. Y tú y yo tenemos una tierra prometida. Son promesas a ti como persona, como hija y como hijo de Dios. Son como una tierra prometida. Pero cuando lees el libro de Josué aprendes una cosa. La tierra prometida, ¿a quién le fue prometido? A Israel. Pero ¿sabes lo que pasa? Cuando Josué llega a la tierra prometida, le estaban esperando 31 reyes, que es un sinónimo de poderes diabólicos, porque ellos adoraban a Baal, a otros dioses que no son dioses. Y Josué llega a la tierra prometida. ¿De quién era la tierra? De Israel. Pero, entre comillas, habían ocupas. ¿Qué tuvo que hacer Josué? La Biblia lo dice. Él tuvo que luchar. La Biblia dice que por mucho tiempo él tuvo guerra. Josué 11:18. Siempre que tú como cristiano avances en tu relación con el Señor, avances, profundices tu relación con el Señor, yo te prometo que vas a tener ataques. Es normal. Los ataques diabólicos algunas veces simplemente se percibe una presión diabólica. Levántate. Pon unas alabanzas en casa. Cántale al Señor. Proclama la bondad del Señor. Átale, hombre fuerte, reprende a esos poderes diabólicos. Tú no tienes que resistir eso. Ponte de pie, ponte la armadura de Dios. Proclama en el nombre de Jesús que los montes se moverán, los collados temblarán, pero su gracia nunca se apartará. Es normal tener presión. No te tenía que asustar. Un verdadero cristiano, antes o después, tendrá confrontación diabólica. Y déjame decirte una cosa. Demonios no se ven, pero sí se perciben. Se perciben sus obras como ponen un muro delante tuya. Intentan cerrarte unas puertas. Y querido oyente, estas palabras que voy a decir ahora, las dijo Jesucristo personalmente. Los violentos arrebatan el reino de Dios. Los demonios pertenecen
a un ejército de un reino oscuro, perverso, malo. Y según Mateo capítulo 12, versículo 26, donde por primera vez Jesucristo revela el reino de Satanás. Pero ¿por qué los demonios salían fuera? En Marcos 1 hemos leído como la gente se sorprendía y decía, ¿esto qué es? ¿Una nueva doctrina? No. Los demonios no salen por doctrina, por el amor de Dios. La doctrina es buena para ti, para mí. Pero demonios no salen por doctrina. La doctrina es buena, pero los demonios, no. ¿Es la verdad que nos hace libre en la doctrina? ¿Es el nombre de Jesucristo que nos hace libre? ¿Es el trato del Espíritu Santo que nos hace libre? ¿Es la paciencia del Señor que nos hace libre? ¿Es la comunión con otros cristianos que te hace libre? ¿Es el leer la Biblia que te hace libre? ¿Es acercarte a la casa de Dios que te hace libre? Son esos cánticos que salen de lo profundo de tu corazón que te hacen libre. Y siempre que tengas ataques diabólicos, son por dos razones, por dos. Primero, o estás ganando terreno, o lo estás defendiendo. A mí me han dicho, cristianos, pastores, teólogos, me han dicho, ¿usted de verdad cree en demonios? Y yo muchas veces he dicho, no, yo creo en Jesucristo. En los demonios yo no creo. ¿Pero qué quieres que haga? Están ahí. Yo creo en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, en Dios el Padre, creador del cielo y la tierra, y en la persona del Espíritu Santo. Leo la Biblia a menudo, diario, a solas, a estudio. Le canto al Señor, le alabo y intento servirle de todo corazón. Yo no busco los demonios. Yo creo que los demonios te buscan a ti, porque ellos solo atacan a personas que van a ser un peligro para ellos. Si tú sientes ataque diabólico, es porque eres una amenaza contra el reino de Satanás. Y quiero decirte, no temas, tranquilo. Antes o después hay un rompimiento. Antes o después los cielos se abren. La gracia se derrama, el reino se manifiesta, Jesucristo es glorificado y los demonios huyen. Absoluto. ¿Sabes cuánto me encantaría enviarte este mensaje? ¿Sabes por qué, querido oyente? Porque entre nosotros cristianos hay dos extremos. Los unos ignoran los poderes diabólicos y los otros, que para mí son los peores, ven detrás de cada problema un demonio. Quiero deciros una cosa. Un demonio se puede echar fuera. Un mal carácter no. Un mal carácter no se puede echar fuera. Eso solo si uno le permite al Espíritu Santo
Él te puede librar de ese veneno en el carácter. Pero el problema es que muchos que tienen un mal carácter no quieren cambiar, porque le encanta como son. Y me encantaría enviarte este estudio bíblico sobre la realidad de la guerra espiritual. No temas, querido oyente, no temas, por favor. Yo sé que hay tiempos muy difíciles, sí. Hay tiempos con mucha presión, sí. Pero detrás de cada presión, detrás de cada obstáculo, detrás de cada monte que el enemigo ha puesto delante tuya, te está esperando un nuevo tiempo, un nuevo amanecer, una bendición nunca esperada. Hay una recompensa para los que confían en el Señor. Por eso, querido oyente, no temas, no temas. Hay una recompensa. Y todo lo que el enemigo te ha robado, te lo va a pagar 7 veces. No temas. Porque el ladrón ya ha sido cogido. Y se conoce el ladrón. Tú sigue en el nombre de Jesús. De la forma que tú oras, hazlo. La forma que tú alabas al Señor, hazlo. El uno ora así, el otro ora así, no importa. La forma nunca importa, solo el corazón. Pero es importante que tú digas, en el nombre de Jesús, yo tengo autoridad. Todo lo que yo ate en esta tierra será atado en el cielo. Y todo lo que yo desate en la tierra será desatado en el cielo. Tienes que atar el hombre fuerte, reprender a esos poderes diabólicos. Mayormente tienes que hacerlo cuando estás solo. No hagas el payaso cuando estés por ahí en público, como algunos que parecen Darth Vader. No. La verdadera guerra espiritual es la guerra en la soledad, cuando tú estás solo. Ese es el momento de la verdad. Pero hay momentos en la iglesia donde toda la iglesia junto ora, clama, lucha, ata, vence y gana la batalla. Porque hay 3 cosas que tienes que diferenciar, querido oyente, y es esto. Primero, la lucha. Segundo, la batalla. Y tercero, la guerra. Lo repito, la lucha no es lo mismo que la batalla. Y la batalla no es lo mismo que la guerra. Déjame explicarte. La lucha es individual, la que tú tienes a solas. La batalla es de la iglesia. Y la guerra es del reino. Lo repito otra vez. Todos nosotros tenemos nuestras luchas personales. Pero como cuerpo iglesia, tenemos batallas. Pero es el reino que tiene la guerra.